¿Qué tal? Nuevamente bienvenido. Espero que hayas contestado muy bien cada una de las actividades de aprendizaje que hasta este momento llevamos. Y que cualquier duda que pudieras tener hago extensivo nuevamente nuestro compromiso de manera grupal para que lo que hayamos podido aclarar en esa sesión al momento de realizar tus actividades de aprendizaje, pues hayan quedado perfectamente claras. Por lo tanto, te recomiendo mucho que sigas haciendo partícipe de tu actividad a cada uno de los tutores que están a tu servicio. El día de hoy es importante mencionar, a manera de resumen, todo lo que hemos venido viendo en las sesiones anteriores. Hablamos de un sistema financiero de manera muy estructurada, en términos muy macroeconómicos. Después platicábamos de cómo se llevan a cabo esa actividad de finanzas dentro de una organización y que obviamente nos quedamos con un tema sumamente interesante que trataremos de discutir en este momento y que tiene que ver con esos aspectos de contabilidad. Recordarás que platicábamos en un flujo modular de información cómo está diseñado esta actividad financiera a través de una de las herramientas básicas que se llama contabilidad. Y herramienta, por mencionarlo muy respetuosamente, es una técnica y una ciencia totalmente comprobada de cómo poder identificar cuánto se tiene, cuánto se debe a una fecha específica. Por lo tanto, quiere decir que trataremos de retomar en esta sesión algunos puntos básicos de la materia de contabilidad o de la técnica de contabilidad que a ti te va a poder servir no solamente para poner orden dentro de la organización en la que participas, sino que además de ello poder visualizar algunos puntos que serían de sumo interés para todos los que compartimos en este momento. Bien, empecemos. De acuerdo con las láminas, la contabilidad se entiende como un sistema de control. Obviamente que dentro de ese módulo administrativo me decían que una de las fases básicas del proceso administrativo era la fase de control. Por mucha planeación, por mucha organización y por mucha dirección que se tenga, de todas maneras, si no se tiene un mecanismo que me permita comprobar que estoy llevando a cabo toda mi planeación específica, pues no sabría hacia dónde voy o cómo lo estoy llevando a cabo. Y en este sentido, pues el control tiene esa finalidad, poder generarte a una fecha específica que todos esos objetivos planteados están perfectamente claros y que están siendo llevados a cabo adecuadamente. En el caso de la contabilidad, hablamos de que es un sistema de control y que trata de buscar la cuantificación de todos los bienes y de todas las deudas que pudiera llegar a tener una organización. En este sentido, pues mencionamos que ese sistema de control requerirá de cierta técnica muy clara, es decir, de conocer los peldaños que tiene el sistema de control o de conocer cuántos escalones tengo que subir para generar al término un resultado o una determinada posesión de activos o una determinada de pasivos más capital contable, por mencionar algunos conceptos, y que de alguna otra manera pues ese sistema de control siempre esté disponible para la toma de decisiones. Recalco, el sistema de control, la esencia básica que tendrá es que me podrá proveer de información veraz y oportuna para que yo pueda aprovechar las situaciones que están aconteciendo en el mercado día a día. En tu lámina menciona que además de ser un sistema de control, cuenta con reglas generales de aplicación y se ha convertido en el lenguaje de los negocios. Hoy en día, escuchar a foros de empresarios o empezar a discutir algunos puntos en cuanto a qué mercado vas a captar, etcétera, forzosamente requerirás de ciertos elementos contables para dejarlo perfectamente claro, como cuál es el valor del negocio o, por ejemplo, cuál es la rentabilidad que te provee de acuerdo a sus flujos de efectivo diarios, mensuales, semanales, etcétera. En este aspecto vemos que efectivamente cada uno de los puntos que reviste la contabilidad es un elemento que me permite achicar mi conversación a una conversación muy proactiva y que con esa
esa forma de transmitir mis conocimientos hacia este ámbito empresarial, yo pueda quedar perfectamente claro de que este negocio es rentable o de que este negocio merece tu confianza. La siguiente lámina establece algunos puntos importantes dentro de la contabilidad. Ayuda a generar la información necesaria para entender el devenir de los negocios que realiza una empresa. El devenir de los negocios lo entiendo como el futuro que pudiera generar esta empresa. Es decir, si yo no tengo un perfecto sistema de control que sea capaz de proyectar en el futuro, pues obviamente provocará no saber si esta empresa puede ser susceptible de generar dividendos o de generar utilidades a las diferentes personas que participan dentro de este negocio. Por lo tanto, si yo quisiera llegar a proyectar a la empresa, no solamente me bastará con todas esas investigaciones de mercado, sino además poder llegarlas a cuantificar y que en esta cuantificación yo pueda decidir si las actividades que estoy llevando a cabo son adecuadas o no lo son tanto. En este aspecto mencionamos que trata de proyectar a la empresa y la trata de colocar dentro de una situación cuantificable totalmente en el futuro. Además de ello, los contadores recolectan, analizan, clasifican, procesan y evalúan la información que sirve de base para elaborar los estados financieros. Sin denominarte contador del todo, o si lo eres, mejor. En este sentido mencionamos que ¿recuerdas cuando en una sesión decíamos, tú eres el responsable de llevar a cabo el presupuesto? Sin embargo, a su vez, requerirás de toda esta información solicitada a las diferentes áreas que intervienen dentro de la organización, le tendrás que dar un formato, le tendrás que dar una forma a través de la cual quieres que te accese esa información, que tendrás que traducirla a términos monetarios. Por lo tanto, es totalmente válido el decir que la recopilación de información, el análisis de esta, la evaluación de la misma, para que yo pueda generar mis actividades en el largo plazo, las puedes ver clara y totalmente en los reportes financieros. Esos reportes financieros que de alguna otra manera tendrán validez tanto en el ambiente interno como en el ambiente externo. La siguiente lámina habla de una situación también interesante. Según el boletín A1 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la contabilidad se puede definir de la siguiente manera. Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza la entidad económica y de ciertos eventos identificables y cuantificables que la afectan. Técnica. Si bien es cierto, creo que para nadie podría ser difícil llegar a identificar cuánto tiene en la bolsa y cuáles son las necesidades que tendrá que cubrir. Sin embargo, también es básico que a esas actividades poderle aplicar cierta técnica. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar? Bueno, hay primero un paso y después muchos otros. Es decir, hay una secuencia lógica y cronológica de todas las actividades en recursos monetarios que se están dando dentro de una empresa. Si yo no lo verifico con esa técnica, entonces mi administración podrá ser muy eficaz, pero no eficiente. Recordando la ruta del sol. En este sentido, mencionamos entonces que es básico que esta técnica pues esté amparada ante ciertos principios generales totalmente aceptados o generalmente aceptados. Estos principios de contabilidad no solamente se generan en México, sino se generan de manera internacional. Es decir, yo estoy totalmente obligado a poder presentar mi información financiera de una manera muy transparente, pero sobre todo de una manera muy esquematizada. Es decir, está estandarizada. Estandarizada en tiempo, en cantidad de la información que yo estoy generando y en calidad de la misma información. Imagina tratar de tener toda la información que procesa una empresa en un estado financiero. Es posible, pero probablemente tenga varios filtros para que yo pueda llegar a esa actividad que desarrolla tal o cual persona dentro de la organización. Y al final, si no lo realizamos con una técnica o con una metodología, va a ser sumamente difícil que yo pueda tener este control. Por lo tanto,
esta definición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es muy atinada cuando establece que lo primero es que la contabilidad es una técnica y que para que esta técnica pueda realizarse deberá de estar siempre respetando unos principios generales y que de alguna otra manera también deberá de estar visualizada o resumida en un documento en papel o bien en esta época actual en un medio electrónico que sea fidedigno para las personas que requieren de esta información financiera y que a su vez le puedan dar otro diferente tratamiento. Otra parte importante de esa definición es que está tratando de hablar de ciertos eventos identificables y cuantificables que la afectan. Por lo tanto, menciono que la contabilidad tiende a ser mucho de todo lo que ha transcurrido. Sin embargo, yo también estaría generando contabilidad de todo lo que transcurrirá o todo lo que sucederá. Pero la que se me está solicitando por obligación es aquella historia, los eventos que han transcurrido, aquellos eventos perfectamente comprobables y que yo puedo traspasarlo a situaciones monetarias. Por lo tanto, mencionamos ahí que esta definición pues trata de englobar los conceptos más importantes de contabilidad. Las principales orientaciones de contabilidad establecen lo siguiente. Se pueden entender o se puede analizar a la contabilidad desde dos grupos de familias básicos. Como dice tu lámina, por un lado, la contabilidad administrativa y por otro, la contabilidad financiera. Hemos platicado, probablemente muy rápido, sobre estas dos orientaciones de la contabilidad, pero quisiera volver a reflexionar sobre estas dos orientaciones básicas que tiene este sistema de control cuantificable. En el caso de la orientación en cuanto a su contabilidad administrativa, produce información financiera dirigida a usuarios internos, directores y gerentes, por ejemplo. Es decir, esta contabilidad administrativa me provee de la información necesaria para que yo pueda tomar decisiones. En función de la presentación de estos reportes financieros, yo podré identificar, muy simple, el costo y el beneficio de cada una de las decisiones que pueda estar realizando en esta empresa. Si yo estoy en un constante ejercicio de la verificación de la información en función de las decisiones que tomaré en el futuro, obviamente que estas decisiones tenderán a ser sumamente productivas para el mismo negocio. Pero estamos hablando de que esta contabilidad administrativa sí puede ser a partir de hoy hacia adelante. Muy diferente a la segunda orientación, porque la segunda orientación habla del día de hoy hacia atrás. La contabilidad financiera es aquella destinada a los usuarios externos como clientes, proveedores, instituciones gubernamentales, reguladoras. Es decir, toda aquella información comprobable y sustentable con documentos físicos o electrónicos que me permitan visualizar que toda esa historia que yo estoy resumiendo en un estado financiero sea fidedigna y sea oportuna. En este aspecto, la contabilidad financiera tiene esa intención, es decir, todo aquello que se ha generado desde una fecha determinada hasta el día de hoy estará provocando que yo esté presentando esta información ante los agentes externos que me están mencionando o que requieren de conocer en qué situación financiera estoy yo parado. En este sentido, las dos orientaciones que abarca la técnica contable está mencionando la posibilidad de llevar a esta empresa a un nivel mucho más transparente y mucho más eficiente. No podemos separar la situación legal, es decir, además de ser una obligación y además del término que desconocer la norma no me exime de las responsabilidades, pues es de suma importancia tener estos controles contables para que yo pueda tomar decisiones constantemente y hacer transparentes todas las actividades que estoy realizando. De alguna manera u otra, si yo poseo una columna vertebral que me permite caminar y estar erguido, de la misma manera la contabilidad será para las empresas un sistema de información y control que le proveerá a esta organización pues una transparencia total en cuanto al mercado al que está atendiendo. En un momento aparecerán algunas actividades importantes que te pediría realizaras, a manera de dejar perfectamente claros estos conceptos. Cuando las termines, regresamos.
Espero que hayas contestado muy correctamente todas las actividades que se te presentaron. Y más que ser una examinación, es una situación muy estimulante para que puedas seguir ahondando en estos términos financieros y contables. Platicábamos hace un momento de la definición de contaduría o de la definición de contabilidad como una técnica y obviamente de estas orientaciones básicas que tenía la parte de contabilidad. Sin embargo, volvamos a esta parte de las láminas que es importante que revisemos. Hablábamos que todo termina o todo cae dentro de una hoja y que esa hoja la podemos denominar un estado financiero. Todo estado financiero va a tratar de demostrar la cantidad de información necesaria para que yo pueda realizar las actividades de acuerdo a las orientaciones con las que yo estoy usando la contabilidad. Son reportes, los estados financieros, que muestran la situación financiera de la organización en algunos estados financieros básicos. Antes de entrar a esta parte de estados financieros básicos, sí me gustaría mencionarte cómo está conformado el organismo de un estado financiero. El estado financiero generalmente posee un encabezado. Un encabezado que me permitirá identificar acerca de cuál es el estado financiero que yo estoy generando en este momento. O se trata de un balance, o se trata de un estado de resultados, o se trata de un flujo de efectivo, no lo sé. Es decir, siempre es de suma importancia identificar de qué estado financiero estamos hablando. Muchas organizaciones generalmente tienen sus oficinas corporativas, es decir, centralizadas. Y en ese mismo organismo, pues pueden habitar varias empresas. Por lo tanto, dentro del encabezado es de suma importancia el que identifiques acerca de qué empresa estás haciendo referencia. A la empresa 1, a la empresa 2 o a la empresa Z. Dentro del encabezado también establecerá una parte importante en cuanto al tiempo. Es muy diferente tratar de observar un estado financiero del año pasado a tratar de observar un estado financiero pro forma o proyectado para los próximos años. Por lo tanto, toda esa información básica para que puedas estar perfectamente parado en cuanto a la información que vas a revisar, deberá de estar contenida dentro de esta parte del encabezado. La otra parte que tendrá este estado financiero será un cuerpo. El cuerpo, de acuerdo con los principios generales de contabilidad, responderán a qué tipo de cuentas son las que pertenecen a tal o cual estado financiero. Recordarás que los contadores tienen una terminología muy usual. ¿Es cuenta de balance o de resultados, por ejemplo? En este sentido, hacen referencia a un cuerpo específico. Es diferente las cuentas que abarca el estado de resultados a las cuentas que puede llegar a abarcar el balance general. Por lo tanto, en esta parte no puedes poner en el encabezado, se trata de un balance cuando hablo de cuentas de resultados o viceversa. En esta situación vemos que este estado financiero empieza a tomar forma. Yo mencionaba, existe hoy en día ya una responsabilidad específica sobre una persona con nombre y apellido de quién hizo este estado financiero. Y esta persona generalmente aparece en el pie del estado financiero. El pie obviamente dará origen a la persona que elaboró, a la persona que revisó o bien hacia las personas a las que irá encaminada esta información. En este aspecto estamos mencionando que cualquier estado financiero del que pudiéramos hablar de los 4 básicos deberán de conformarse con cuando menos estas 3 formas de poder sistematizar un reporte financiero. Tendrá un encabezado, tendrá un cuerpo y tendrá un pie. Un pie será el responsable de elaborarlo y autorizarlo. Un cuerpo te identificará claramente cuáles son las diferentes cuentas que abarca este estado financiero a diferencia del otro. Y el encabezado pues establecerá acerca de qué tipo de empresa es la que está realizando el estado financiero y que obviamente
estará cortado a una fecha específica. ¿Recuerdas la foto? Volvamos a la lámina. Los estados financieros son reportes que muestran la situación financiera de la organización y se entienden como estados financieros básicos a los siguientes. Número 1, el balance general o estado de situación financiera. Es muy común tratar de analizar que el estado financiero o balance general, de alguna manera u otra, es uno de los básicos que tiene toda la organización. Este sí es la foto a una fecha determinada. ¿Recuerdas el álbum cuando empezamos a observar las fotos y decimos que qué bonito era esa situación cuando estábamos en el parque, por ejemplo? El estado financiero te proveerá de toda esa información a una fecha específica. El balance general, en este caso, sí está cortado a una fecha específica. Dentro de los principios, generalmente se observa un balance general en un ejercicio de un año. Sin embargo, esto no es limitativo en cuanto a que yo pueda generar un balance general semanal, mensual, semestral, etcétera, dependiendo de las necesidades que yo pueda tener en ese momento de la información financiera que provea la empresa. El balance general describe la posición financiera de una empresa mostrando los activos, pasivos y el capital contable a una fecha determinada. Ya empezamos a observar algunos conceptos muy de contabilidad en los términos del balance general, cuando habla de cuentas de activos, pasivos y capital contable. En esta parte yo quisiera aprovechar para utilizar este tipo de conceptos. Una empresa tiene cierto perfil, por mencionarlo de alguna manera. Una empresa puede tener un perfil conservador, puede tener un perfil mediano, o puede tener un perfil agresivo. Estos diferentes perfiles responden ¿a qué? A las actividades que el cuerpo de inversionistas de esta organización tiene sobre la empresa. Actividades, actividades de los accionistas. El perfil conservador y el perfil mediano y el perfil agresivo no puede analizarse en cuanto a si una persona viene y es dueña de una empresa y dice, bueno, yo soy agresiva. Sí, pero deberá de existir algunos elementos que puedan llegar a corroborar, por lo cual dice que su perfil de la empresa es agresivo. O bien, decirle a esta persona que realmente su empresa no es agresiva, su empresa más bien tiene tintes conservadores. Sin embargo, ¿de qué manera yo puedo llegar a esclarecer estos claros objetivos que tiene la organización? Generalmente es a través de un análisis financiero. Generalmente es a través de observar cómo se están conformando las diferentes cuentas dentro de este balance general. Vamos a pensar en ese balance cuando menciona que en el balance existirán 3 elementos básicos. Este es un balance general. En mis términos, esta es una empresa. Una empresa tiene en su parte izquierda activos. Tiene en su parte derecha pasivos. Y en esa misma sección tiene o posee capital contable. Cualquier empresa siempre estará presentando este tipo de cuentas dentro de la organización, que obviamente en función de
la combinación que existan entre estos tres grandes módulos que abarca el estado financiero, entonces sí podríamos llegar a establecer si la empresa tiene un perfil conservador, si la empresa tiene un perfil medio, si la empresa tiene un perfil agresivo. ¿Por qué? Porque es justamente a través del análisis financiero como yo me puedo dar cuenta de cuáles son las actividades que está llevando a cabo la empresa. Sin entrar del todo al análisis financiero, en la parte de un balance general ya te habla de muchas cosas. Por ejemplo, los activos es la cantidad de bienes y derechos que posee la empresa. Esta cantidad de bienes y derechos que posee la empresa, pues se pueden resumir tanto en el efectivo, los inventarios, la maquinaria, las rentas pagadas por anticipado que posee, los edificios, los terrenos, N cantidad de cuentas que podrá abarcar este concepto de activo. Bienes y derechos. Mientras que la parte de los pasivos habla de deudas u obligaciones. Deudas que tengo con mi proveedor o con el que me suministra la materia prima. Incluso puedo tener deudas con mi mismo personal, es decir, vamos a suponer que no tenga los recursos suficientes y que yo los pueda poner ahí como un pasivo más, un pasivo corporativo que de alguna otra manera pues está conformando este balance general. Deudas u obligaciones que tengo o que tiene la empresa a una fecha determinada. Y realmente el capital contable hace referencia al patrimonio propio del accionista. Pensemos entonces en esta conformación de los tres elementos como que el activo representará el 100%. Todo lo que ves dentro de esta organización son activos. Y que estos activos, este activo total, representa un 100%. Este activo total o le pertenece al dueño cierto porcentaje o lo debes. Si lo debes, entonces estamos mencionando que una parte porcentual de estos activos son pasivos y que la otra parte porcentual es capital contable. Esta es la fórmula financiera. Activo total igual a pasivo más capital contable. Y me da la igualdad al 100%. Todo lo que ves dentro de esta organización o es propiedad mía, yo como accionista, o bien se lo debo a alguien que me lo está prestando para que yo lo use y saque un beneficio de él. Pero al final estoy hablando de una ecuación contable básica. El activo total es igual al pasivo más el capital contable. Yo hablaba de llegar a conocer el perfil que tiene cada uno de estos inversionistas en función de esta ecuación contable. Generalmente, si observamos el mayor porcentaje del activo total distribuido en el capital contable, establezcamos un 80%. Obviamente que el otro 20% tan solo le corresponde a un tercero, lo debo. Esta empresa entonces tiene un perfil conservador. Pero ¿por qué un perfil conservador? ¿Cuáles son las circunstancias o los riesgos a los que me está exponiendo esta conformación de los pasivos y del capital contable? Incluso un poco más allá. Estas obligaciones a las cuales yo estoy cayendo por tener esta conformación también me está limitando en algunos aspectos, sin embargo me está asegurando muchos otros. Para poder contestar estas preguntas, vamos a tomar un tiempo de reflexión sobre esta ecuación contable con las actividades que se mostrarán y empezaremos a hablar de estos perfiles de los accionistas. Recordemos un poco estos conceptos. Adelante.
¿Qué tal? ¿Bien las actividades? Me da mucho gusto. Platicamos hace un momento de los perfiles que tienen los accionistas en función de la manera en que están orientando a una organización. Si hacen una combinación de sus pasivos y su capital contable en función de su activo total, esta empresa estará orientada hacia una situación conservadora, mediana o agresiva. Incluso platicábamos que la ecuación contable establece que el activo total siempre será igual al pasivo más el capital contable. Solamente para recordar, el activo, bienes y derechos, el pasivo, deudas u obligaciones y el capital contable, el patrimonio de los accionistas. En este caso, quiero que volvamos a esta parte de a qué se refiere cuando hablamos de un perfil conservador, medio o agresivo. ¿Recuerdas esta lámina? Mencionábamos entonces que, de acuerdo a la conformación de la ecuación contable que tuviera una empresa, estaríamos estableciendo cierto perfil que tiene esta. Poníamos un ejemplo y decíamos, si el pasivo se considera en un 20% y el capital contable se conserva en un 80% del activo total, diríamos que esta empresa, con esta conformación de porcentajes, responde a un perfil conservador. ¿Por qué? La gran mayoría de las deudas que tiene la empresa, el accionista posee 8 pesos para pagar 2 que debe. Es decir, están sumamente protegidos. Hay una protección a esos pasivos impresionante. No solamente los puedo pagar de inmediato, sino que además posee una cantidad que me respalda una cantidad mayor de veces sobre esa deuda que tengo contigo. Pero también es cierto que en esta situación tan conservadora me está deteniendo el hecho de que yo no pueda maximizar probablemente mis actividades. Es decir, todo el dinero lo está aportando el accionista. Y yo mencionaría, la empresa era buena hasta ayer. El día de hoy habrá que volverla a evaluar, habrá que volver a reforzar ese control interno, habrá que volver a revisar esas políticas corporativas, habrá que volver a revisar todo ese entorno internacional y local que la está afectando, etcétera. Por lo tanto, en una situación conservadora, yo hablaría efectivamente para los proveedores y para todos aquellos que están dentro de ese bloque de pasivos están cubiertos, porque el capital contable es así de grande. Sin embargo, en términos de utilidad o en términos de rentabilidad que pudiera tener la empresa, está un poco detenida, porque todo el riesgo lo está llevando a cabo el accionista. Y en este sentido vemos que no tiene un grado de apalancamiento importante y por no tener un grado de apalancamiento importante probablemente no esté maximizando mucho más allá sus recursos. Pensando un poco, en lugar de tener 8 pesos invertidos en esta empresa, podría tener un poco menos y generar de eso que me restó otros negocios. Es una buena idea. Sin embargo, vemos que si el día de hoy esta organización no vendiese por cualquier situación, el accionista paga. Si el día de hoy esta empresa está siendo impactada de una manera muy directa por la competencia, el accionista paga. Por lo tanto, tiene un perfil exacto, conservador. Vamos a ver el otro extremo. En este caso, el activo sigue siendo el 100% de todo lo que ves. Sin embargo, ahora los porcentajes los voy a invertir. Voy a destinarle como pasivo un mero porcentaje, 80%, y como capital contable un 20%. Cabe aclarar que con estos porcentajes la empresa probablemente ya esté en una quiebra técnica. Sin embargo, la idea es solamente para ejemplificar este perfil del inversionista o del accionista. En el caso de que sus pasivos sean el 80%, existen 8 proveedores que habitan en esta empresa. Y para poderles pagar a estos 8 proveedores solo tengo 2 pesos. Solamente me alcanzaría a cubrir a 2 de los 8. Es decir, 6 estarían formados en una larga fila, no sé qué me dirían, pero además de ello provocaría una situación muy endeble dentro de la organización. Es decir, yo empezaría a generar una situación de sumo riesgo en cualquier actividad que tiene mi empresa. Ojalá y siga vendiendo.
Ojalá y no aparezca un competidor más agresivo. Ojalá y siga teniendo las concesiones del gobierno. Ojalá y muchas cosas. ¿Por qué? Porque estás siendo muy agresivo con tu empresa. Cualquier situación que pudiera provocar, caerías de una forma libre de esa cuerda floja en la que estás situado en este momento. Pero también es cierto, como hace un momento decíamos, un conservador está detenido, es más lento, es un poco más obeso a los movimientos que puede llegar a tener. Un accionista agresivo es mucho más ligero, responde mucho más rápido, porque lo obliga a la situación a hacerlo de esa manera. En este caso mencionamos que probablemente su rentabilidad sea muy alta. El grado de apalancamiento es altísimo. Es decir, sin ser jinete, prácticamente podremos decir que todos los recursos que está moviendo en este momento no le pertenecen a él, le pertenece a muchos otros. Y que de esos recursos que está moviendo de los otros, la utilidad se le está llevando a él. Por lo tanto, mencionamos que en esta parte el accionista agresivo sí tiene una situación muy arriesgada de cómo lleva su negocio, pero de alguna manera u otra, pues él podrá tener la decisión de bajar estos niveles. El mediano prácticamente estaría de más. Tendría un equilibrio entre lo que posee y lo que debe. Por lo tanto, volviendo a hacer énfasis a esa lámina, donde mencionábamos de los cuatro estados financieros básicos y que el primero era el balance general nos puede dar este tipo de ideas en cuanto a qué tipo de perfil posee esta organización. Veamos el segundo estado financiero básico. El segundo estado financiero básico nos habla de un estado de resultados o también denominado estado de pérdidas y ganancias. Es decir, en este estado de resultados es de los denominados dinámicos. ¿Te acuerdas de la foto? El balance. En este caso, el estado de resultados no puede ser denominado como la foto como tal. ¿Por qué? Porque dependerá de este ejercicio si yo vendo más o si yo vendo menos. Dependerá de este ejercicio de qué manera estoy controlando mis costos, de qué manera estoy controlando mis gastos y obviamente cuáles fueron los motivos por los cuales llegué a cierta utilidad. En este estado financiero de estado de resultados refleja el resultado de las operaciones de la empresa, mostrando los ingresos, costos y gastos para que combinándolos se generen pérdidas o ganancias en un periodo determinado. El estado de resultados, como su nombre lo dice, a través de la combinación de diferentes cuentas, yo voy a llegar a diferentes resultados. Y que en este sentido esa información es elemental para ciertas áreas. A algunos les interesará saber cuál es la utilidad bruta, mientras que a otros se irán directamente hacia la utilidad neta. Por ejemplo, recordemos un poco este estado de resultados. Vamos a la lámina otra vez. Bien, en el caso del balance veíamos que existen cuentas perfectamente claras que se agrupan directamente en este estado financiero denominado balance general. En el caso del estado de resultados también tenemos cuentas muy específicas que caen justamente en este reporte financiero. Pero al final, el estado de resultados me debe demostrar justamente eso, resultados. Muy elemental. Todo empezará con una venta. Las ventas que yo generé a una fecha específica. Estoy dando por hecho que este reporte financiero ya trae un encabezado, dice a qué fecha está haciendo referencia, está mencionando acerca de qué estado vamos a tratar de analizar, está mencionando también de qué tipo de empresa se trata, etc. Pero en este caso, en la forma del cuerpo, pues obviamente su primera cuenta serán las ventas, lo que genera el ingreso. Dice la definición, es un estado financiero que te muestra los ingresos. Por lo tanto, el primer elemento para partir en este estado de resultados serán las ventas. De las ventas, mi segundo concepto sería
mi costo de ventas. Aquí, como quiero yo generar un resultado de la comparación de estas dos cuentas, tendré que sacar u obtener una diferencia. Ventas menos costo de ventas me están generando una utilidad bruta. ¿Recuerdas cuando mencionábamos varias etapas evolutivas en la erogación? Esta es la primera etapa evolutiva. Yo estoy considerando que del costo que yo pueda invertir en la producción, en la generación de este bien o servicio, yo lo estaré absorbiendo o lo estaré recuperando en la medida en que yo venda este producto. Si yo vendo el producto, entonces tendré ese costo o absorberé ese costo, pero además tendré una diferencia y la diferencia se le va a denominar la utilidad, en este caso bruta. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de la primera fase de la erogación de esa cantidad de dinero. Si yo a esta utilidad bruta ahora ya le empiezo a adicionar alguna cantidad de gastos de operación, y denominando gastos de operación como todos aquellos que realiza tanto la parte administrativa como todos aquellos que realiza la parte o la fuerza de ventas. Mis dos gastos de operación, entonces, tanto los gastos de administración como los gastos de venta, me van a proveer de la información suficiente para que yo pueda identificar o tomarlo como parámetro y poder evaluar al personal que está agrupado en esas áreas de administración y que está agrupado en esas áreas de venta. Poder incluso premiar o beneficiar a aquellas personas que lo están haciendo con suma eficiencia. Es decir, en este caso, el estado de resultados me está dando la información para que yo pueda controlar estas actividades que realiza tanto el área de administración como el área de venta. Pero obviamente que estas actividades tendrán que pagarse y tendrán que pagarse con lo que sobró de esa utilidad. Por lo tanto, si yo vuelvo a sacar una diferencia, la utilidad bruta menos los gastos de operación, y mencionábamos hace un momento que no todo lo que aparece en este lugar es mío, sino que también lo debo. Y si lo debo, generalmente tendré un gasto financiero. Si también le resto el gasto financiero, los intereses que estoy pagando por la deuda ajena, podré obtener un resultado más. Utilidad antes de impuesto. Al fiscalista dentro de tu organización le interesa mucho conocer los gastos de administración, los gastos de venta, el costo de venta, las ventas, etc. Pero lo que él realmente necesita es conocer la utilidad antes de impuestos. Para que en función de esa utilidad antes de impuestos empiece a crear una estrategia fiscal que le permita pagar lo justo. ¿Lo justo en qué términos? En términos de impuesto. A la utilidad antes de impuesto, si yo le quito los impuestos, entonces generaré mi utilidad neta. Y este último resultado será el link que conecte al estado de resultados con el balance general. No son estados financieros totalmente independientes, corresponden el uno del otro. Incluso si yo no le cargo a ese balance dentro de la parte del capital contable este concepto de utilidad neta, nunca cuadrará. Es decir,
esa ecuación contable de activos total igual a pasivo más capital contable nunca podrá ser una igualdad si no hacemos la conexión del estado de resultados con el balance general. En un momento regresaremos a platicar un poco más de los dos estados financieros básicos. Bien, espero que hayas podido comprender claramente a través de las actividades de aprendizaje algunos de los conceptos que hemos revisado hasta este momento de la sesión. Incluso yo quisiera hacer alguna reflexión sobre ello. Platicábamos sobre esta materia básica denominada contabilidad para poder generar un sistema de control de información monetaria para que la empresa pudiera llegar a tomar decisiones lo más eficientemente posible. Y que en este sentido, pues esta técnica, como la definen los contadores públicos, analiza y recaba la información de cada una de las áreas que están inmiscuidas o que están integradas en esta organización formal. También mencionábamos que a través del análisis de los estados financieros pudieras llegar a identificar el perfil que tienen los accionistas, conservador, mediano o agresivo. Y en este momento platicábamos de los 4 estados financieros básicos. Platicamos del balance, platicamos del estado de resultados y en este sentido pues nos corresponde ahora hablar de los otros 2 estados financieros básicos. Volvamos a tu lámina, por favor. En la siguiente lámina observarás los 2 estados financieros que nos hacen falta. Bien, hablamos entonces que uno elemental es el balance general. El siguiente es el estado de resultados. Y el que sigue en este momento es el estado de cambios en la situación financiera. La definición menciona: presenta las fuentes de financiamiento y el uso de los recursos de una empresa, indicando cómo se modifican durante un periodo de tiempo determinado. Fuentes de financiamiento. Si bien es cierto, las fuentes de financiamiento pudieran establecerse de una forma interna o de una forma externa. Existen fuentes de financiamiento internas básicas para toda organización. Incluso yo mencionaría, en la actualidad, dado estos grandes candados que existen en la banca múltiple, generalmente las empresas hoy en día tratan de abastecer sus necesidades de financiamiento a través de la solicitud a los incrementos de línea con los proveedores. Es de todos conocidos que un esquema elemental de financiamiento para la organización es el uso y el aprovechamiento de estos créditos que les otorgan sus proveedores de materias primas, sus proveedores de servicios, etc. En este sentido, hablamos de que estos financiamientos que la empresa está gozando en este momento deberán de estar registrados en un estado financiero, que en este caso será el estado de cambios. Pero también es cierto que estos recursos con los cuales se está moviendo la empresa actualmente deberán de tener un destino, deberán de tener un fin, deberán de tener una situación muy corroborable de en qué se está utilizando cada uno de esos pesos que se solicitaron, ya sea de forma interna o sea de forma externa. Por lo tanto, estamos mencionando ahí que este estado de cambios nos muestra una situación muy elemental para verificar si puedo seguir aprovechando mi financiamiento externo, si debo de todavía hacer un esfuerzo adicional en cuanto a apretar el cinturón y probablemente ser un poco más eficiente en la discriminación de los gastos que voy a realizar en un periodo determinado. O de alguna manera u otra en este estado de cambios, pues poder observar si estoy contemplando la posibilidad de no caer en algunos extremos nocivos de perfil de empresa que pudiera llegar a tener. Como verás, este estado financiero nos podrá dar mucha idea de cómo poder utilizar estos recursos financieros en un periodo de tiempo. Vamos al cuarto. En el cuarto estado financiero nos habla de unas notas a los estados financieros. Propiamente no es un estado financiero, sin embargo la definición menciona: no son propiamente estados financieros, sino anotaciones adicionales al mismo. Un conjunto de estados financieros no se considera completo y suficiente si no incluye sus respectivas notas a los estados financieros. Yo mencionaría,
Una nota es una aclaración total de cómo se están llevando a cabo estas actividades en cada una de las áreas de la empresa. En esta nota, pues nos dará toda la información concerniente en cuanto a ese concepto y que ese concepto yo lo pueda agrupar o controlar de una manera mucho más eficiente en los próximos meses. Una nota sí me puede dar una claridad importantísima sobre cualquier duda que pudieran tener algunos agentes externos como auditores o bien como autoridades financieras o fiscales que pudieran requerir mi información financiera. Esa nota podría bastar para aclarar muchos de los conceptos o de las operaciones que llevo a cabo dentro de esta organización. Por lo tanto, a pesar de que no ser considerados como estados financieros propiamente, son elementales para poder dejar claramente el concepto por el cual una cuenta se mueve o no se mueve. A pesar de que no lo listo, sí es de suma importancia verificar un estado financiero adicional, que sería el flujo de efectivo. Y lo menciono que tiene una importancia muy relevante hoy en día porque si tú acudes a un banco o si tú acudes a alguna institución de valores o probablemente ante un grupo de accionistas, te pedirán o te solicitarán los 4 que habíamos comentado. Sin embargo, el que no podrá faltar es el flujo de efectivo. En ese flujo de efectivo, propiamente estoy revisando realmente mis ingresos y mis egresos operativos día con día. Parto de un saldo inicial de caja y de ese saldo inicial de caja, si yo le adiciono todos los ingresos que estoy obteniendo a una fecha determinada, ya estaré generando esa primera parte del flujo de efectivo denominado ingresos. Pero además de los ingresos, deberé de estar reflejando todas las cantidades que yo estoy gastando en cada una de las actividades que lleva a cabo la empresa. Materia prima, mano de obra, impuestos, intereses pagados, etc. Si yo llego a conformar este bloque de conceptos, entonces tendré mi total de egresos. Saldo inicial más ingresos menos egresos me darán una diferencia denominada efectivo disponible. El efectivo disponible es básico. ¿Por qué? Porque no solamente te prevendrá sobre aquellas situaciones no confortables donde tendrás más gastos que ingresos y donde tendrás en este momento de buscar las fuentes que te permitan cuando menos equilibrar esas dos actividades que tendrá la empresa. O por un lado, consigues mayores ingresos a través de una mayor cantidad de ventas o a través de una mayor recuperación de cuentas por cobrar, o la otra, disminuyes una cantidad de gastos que te permita solventar tan solo esa pequeña cantidad de ingresos que tienes una fecha determinada. O bien, más allá, no puedo hacer ni la una ni la otra. Entonces tendré una tercera opción. La tercera opción es identificar las posibles fuentes de financiamiento en el futuro que tendré y que en esas fuentes de financiamiento yo podré estar totalmente arropado en cuanto a esos recursos para poder liquidar mis obligaciones o poder seguir generando mis ingresos rentables. Pero no solamente para eso nos va a servir el flujo de efectivo, para que yo me pueda prevenir con toda antelación de cuáles van a ser las herramientas que yo requiero en el futuro, sino además de ello, que yo pueda darle una sustentabilidad a mi negocio. Es decir, en función de todos los flujos que presente en el futuro, yo podré traerlos a un valor actual, o hablando en términos financieros, a un valor presente. Y en función de ese valor presente, decir si este negocio es rentable o no lo es. El flujo de efectivo me va a proveer de la información necesaria para que a través de esos diferentes flujos, periodo tras periodo, yo pueda traerlos a un nivel cero y que en ese nivel cero o en ese nivel del día de hoy, yo pueda establecer que el negocio sí podrá ser rentable y sí podrá generar los dividendos para los accionistas o el pago de los intereses suficientes para cualquier herramienta de financiamiento que yo consiga. En este caso, el flujo de efectivo sí tendría mucha razón de ser en cuanto a los requisitos o documentos que solicita una institución. Por lo tanto, haciendo un énfasis sobre cuáles son estos estados financieros que hemos venido presentando, recordemos que
Uno es el estado de resultados. Su nombre lo dice. Generarme en la combinación de cada uno de estos elementos resultados. O es una utilidad bruta, o es una utilidad de operación, o es una utilidad antes de impuestos, o es una utilidad neta. Toda esta información tenderá a su vez una necesidad para abastecer a cierto tipo de personas. Un balance general que me puede establecer cuáles son los beneficios que yo estoy consiguiendo día a día en función de todos mis bienes y patrimonio de hoy y todas mis deudas o obligaciones de hoy. Y poder trabajar con el capital suficiente para realizar o seguir realizando mis actividades cotidianas. Un estado de cambios de posición financiera que me permite identificar de dónde obtengo los recursos y hacia dónde los estoy canalizando. En esta parte te dará muchísima información en cuanto a verificar que todas las actividades que está llevando a cabo la empresa las está llevando a cabo de la mejor manera. El estado de cambios te podrá proveer de toda esa información. Unas notas a los estados financieros. Cualquier aclaración antes de venir a la organización deberá de estar expresada en el estado financiero. Yo diría, el estado financiero tiene que ser inteligente, es decir, puede dar respuestas sin que exista la persona que lo elaboró ahí para explicártelo. Y no es así. ¿Por qué? Porque además de estar elaborado bajo ciertos principios generalmente aceptados o contablemente especificados y estandarizados, además de ello, trae algunas notas que te clarifican aún más el porqué de esa cuenta, el porqué de ese movimiento, el porqué, el engrosamiento de ese determinado concepto, etc. Y mencionaba, a pesar de que no está contemplado como un elemento de presentación formal hacia las instituciones, es elemental que yo pueda contar con un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo que me pueda identificar los periodos de tiempo a través de los cuales yo tendré problemas para alcanzar mis recursos, o bien a través de los cuales yo contaré con grandes cantidades de recursos para saberlos a dónde canalizarlos. Este flujo de efectivo, así como todos los demás, contemplan esta parte contable. Veíamos ese esquema donde en alguna ocasión platicábamos de los brazos que pudiera tener la contabilidad y del cerebro que lo manejaba. Al final, en este caso, observamos que a estas cuentas o a estos conceptos habrá que irlos alimentando con ciertas decisiones lo más objetivas y científicas posibles. Para las próximas sesiones empezaremos a hablar ya de algunas actividades recomendadas en cuanto a que tú puedas modificar o puedas fortalecer las maneras en las que estás haciendo hoy en día tu administración financiera. Hablaremos entonces de algunas especificaciones muy claras y muy concretas que te ayudarán a este control monetario denominado contabilidad y que obviamente pues ya empezaremos a ejercitar de una manera mucho más cuantificable el cúmulo de actividades que tendremos que realizar en esta área denominada finanzas. Por lo tanto, estoy haciendo énfasis en que no solamente es recomendable, sino sería indispensable que realizaras esas actividades de aprendizaje y que no importa cuál haya sido el resultado, lo importante es que volvamos a regresar y que en esas actividades de aprendizaje queden perfectamente claros los conceptos. Vuelvo a insistir, yo a tus órdenes, o si no, todo el centro de atención a tu disposición en cuanto a la aclaración de cada uno de los conceptos que quisieras realizarnos. Para la próxima sesión, sí aconsejaría que abrieras el icono de la calculadora o bien, si te sientes más cómodo, pudieras traer una calculadora que nos permitiera hacer algunos ejercicios mucho más rápidos en cuanto a los diferentes conceptos de los que vamos a hablar más adelante. Sin duda alguna, es un placer siempre estar contigo. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Hasta luego.